Entonces, bueno, lo último que habíamos visto era la parte de, o lo que más fuerte vimos, quizás la clase anterior, fue la parte del cálculo de las componentes, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengan, que lo manejen y que lo tengan presente. Y además al final vimos que para obtener la resultante, si tenemos varias fuerzas, lo que vamos a hacer es obtener las componentes de cada fuerza y vamos a agruparlas, ¿verdad? Todas las de X juntas en una resultante en X, todas las de Y juntas en una resultante de Y, y a partir de allí vamos a hacer Pitágoras para obtener el valor de la fuerza y vamos a hacer tangente inversa, ¿verdad? Tangente a la menos uno para encontrar el ángulo. Ese es el procedimiento que vamos, o sea, que dijimos que íbamos a usar. Ahora, digamos, la diferencia es que ya vamos a agregar un concepto, que en este caso es el equilibrio de una partícula, ¿ok? Entonces, simple y sencillamente vamos a decir que una partícula está equilibrada o en equilibrio si la sumatoria de sus fuerzas que actúan sobre la partícula son cero, ¿ok? Y para que algo sea cero, básicamente hay dos opciones, digamos. La primera, que simplemente no haya ninguna fuerza y no esté pasando nada, por lo tanto, eh, al no haber fuerzas estaría en equilibrio, pero ese no será el caso nunca, sino que lo que va a pasar es que existen una serie de fuerzas y al estar en equilibrio significa que la sumatoria de todas tiene que ser cero, ¿verdad? Entonces, básicamente esto que está acá abajo es quizás de lo más importante, de las fórmulas más importantes que vamos a manejar, que es que básicamente cuando algo está en equilibrio, tanto la, la sumatoria de las fuerzas en X como la sumatoria de las fuerzas en Y van a ser cero, ¿ok? Y bueno, como ya la lección anterior vimos que podemos calcular las componentes en X y en Y, que podemos agrupar las X de un lado como una resultante en X y las X del otro como una resultante en Y, vamos a poder sacar a partir de allí los resultados igualando eso a cero, ¿verdad? Entonces ya no vamos a tener una expresión como tal, sino que lo que vamos a tener es una ecuación, ¿verdad? Y va a estar igualada a cero. Por lo general, eso lo que nos va a permitir es encontrar una fuerza que no conozcamos, una incógnita, o hasta dos, ¿verdad? Y vamos a poder resolver problemas donde se involucre el equilibrio de una partícula. Entonces, esa fórmula esas dos fórmulas que están allí abajo van a ser, o sea, son de las pocas fórmulas en realidad que tenemos. Hacemos muchos ejercicios, pero fórmulas como tal no hay muchas, y estas son dos de ellas. Hoy cuando veamos equilibrio en tres dimensiones, simplemente vamos a agregar la dimensión z, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, acá lo que se muestra es un ejemplo muy sencillo, donde existen cuatro fuerzas, ¿verdad? Este es un ejemplo, digamos, no es lo más común, porque es un ejemplo, digamos, de comprobación de que estamos en equilibrio. Entonces es como que a usted le den una partícula y le digan, bueno, compruebe que esa partícula está en equilibrio. Y le dieron un montón de fuerzas, ¿verdad? Le dieron en este caso cuatro fuerzas. Una fuerza uno hacia la derecha de 300 libras en lo que sería el eje X, ¿verdad? Toda esta fuerza sería en el eje X, no tiene componente en el eje Y. Luego una segunda fuerza hacia abajo en el eje Y, que vale 173,2 libras, ¿verdad? Toda es en Y, no tiene componente en X. Una tercera fuerza que está en el tercer cuadrante, que el ángulo con respecto al eje X es 60 grados. Acá nos dan con respecto al Y, pero nos interesa con respecto al X. Y una cuarta fuerza de 400 libras, que igualmente hace 60 grados
con respecto al eje X. Entonces, desde el punto de vista gráfico, si usted es capaz de dibujar las fuerzas de forma consecutiva, en este caso las fuerzas están a escala, ¿verdad? Miden proporcional a su tamaño y están colocadas en las direcciones que da el ejercicio, ¿verdad? Si usted es capaz de graficar eso y llega al punto de origen como un polígono cerrado, significa que eso es cero, o sea, que está verdaderamente en equilibrio. Porque recuerda el concepto aquel como es, habían dos conceptos, uno que se llamaba distancia recorrida y el otro que se llamaba desplazamiento. Entonces decíamos que si usted salía de un punto de origen y llegaba al mismo punto de origen, el desplazamiento total había sido cero, aunque el recorrido hubiera sido muy grande, ¿verdad? Entonces, en realidad eso es lo que se representa acá. Si usted puede graficar de forma consecutiva todas las fuerzas y llega al mismo origen, significa que están en equilibrio. Ok, esa es la comprobación gráfica. Sin embargo, nosotros, digamos, por la que abogaríamos es por una justificación analítica, ¿verdad? Una representación analítica, no una representación gráfica. Entonces, en este caso, recuerden que nosotros lo que tendríamos que hacer es encontrar las componentes como paso uno, ¿verdad? Entonces, como paso uno decimos, bueno, es que hay una F1X, pero esa F1X ya vale las 300 libras, digamos, no tiene ningún ángulo. Entonces, todo está en X. Luego, asimismo, existe una F1Y, que en este caso tiene que ser cero porque no hay absolutamente nada de la fuerza uno en Y, ¿verdad? De la misma manera, bueno, si usted quiere, digamos, podemos ir haciendo este ejercicio, que sería que cuando lo metamos en la sumatoria, este valor va a ser positivo porque va hacia la derecha, ¿ok? Luego vamos a tener una F2X, ¿verdad? Que en este caso tiene que ser 0 libras, porque la fuerza 2 está toda en el eje Y, mientras que el F2Y es toda la fuerza 2, ¿verdad? Que en este caso son 173.2 libras, y de acuerdo a la posición que apunta únicamente hacia el eje Y negativo, entonces eso va a tener un signo negativo cuando lo metamos en la sumatoria, ¿ok? En el caso del F3X, ¿verdad? Entonces recuerde que con base en lo que dijimos, la lección anterior es la magnitud de la fuerza 3 multiplicado por el coseno del ángulo que se forma con respecto al eje X, ¿verdad? Dijimos que siempre íbamos a trabajar con el ángulo que se forma con respecto al eje X, y en este caso ese ángulo es 60 grados, ¿ok? De acuerdo con el enunciado, este, de acuerdo con el enunciado, la fuerza 3 son 200 libras, ¿verdad? Entonces sería 200 por el coseno de 60. Y en este caso, la fuerza 3X nos da un valor de 100, ¿verdad? Porque el coseno de 60 es un medio. Entonces, un medio por 200 es 100 libras. Bien. Y en el caso, bueno, y cuando lo vayamos a meter en la sumatoria, como está en el tercer cuadrante, o sea, en X apunta hacia la izquierda, es un valor negativo, ¿verdad? Lo que sería la F3Y, dice que, de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿verdad? Es igual a la magnitud de la fuerza, en este caso por el seno del ángulo que se forma con respecto al eje este, X, ¿verdad? Usamos el ángulo que se forma con respecto al eje X. Bien. Y en este caso, de nuevo, la magnitud de la fuerza son 200 unidades, 200 libras, que multiplicado por el seno de 60, ¿verdad? Nos da algo así como 173.2. Vamos a ver si nos da cuál es el siguiente decimal. Bueno, punto 21, ¿verdad? Entonces, punto 21 libras. ¿Ok? Y cuando lo vayamos a meter en la sumatoria, recuerden que este sería un valor negativo
porque está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces, al estar en el tercer cuadrante, va a dar negativo, ¿ok? Y finalmente, con respecto a la F4X, ¿verdad? Es la magnitud de la fuerza, que es 400, por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje X, que nuevamente es 60 grados, ¿verdad? Nuevamente es 60 grados. Entonces ese sería el valor. Y la F4X, usted podría comprobar, da 200 libras, ¿verdad? Porque evidentemente es simplemente el doble del anterior. Y de igual manera, la fuerza 4 está en el segundo cuadrante, ¿verdad? En el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el valor de X es negativo, porque está apuntando hacia la izquierda. Entonces el valor sería negativo. Y la F4Y, en cambio, está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, en este segundo cuadrante, el valor de la FY es positivo, ¿verdad? Y cuando se multiplican 400 por el coseno de 60, el seno de 60, eso da algo así como 346,41 quizás. Vamos a ver. Entonces sería 400 por el seno de 60. En un segundo. Estábamos haciendo el cálculo, ¿verdad? Y tenemos que el valor es 400 por el seno de 60 y efectivamente nos da 346,41, ¿verdad? Porque vean que si lo están calculando, que el decimal que sigue es un cero y evidentemente no se puede redondear hacia arriba. Nos quedaría en 41. Y eso son libras, ¿no? Y de acuerdo a lo que dijimos, como apunta hacia arriba en Y, sería positivo en el momento en que lo vayamos a meter en la sumatoria. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos las componentes de cada una de las cuatro fuerzas. Ya van a ver que en siguientes ejemplos, alguna de las fuerzas sería incógnita, ¿verdad? Porque acá lo que estamos haciendo es una comprobación de que esto está en equilibrio. Por lo general, vamos a partir del hecho de que algo está en equilibrio para poder encontrar una incógnita que no conozcamos, ¿verdad? Entonces, partiendo de esas dos fórmulas que están allí, con esa chincheta, eh, si agarramos, sumamos todo lo de X, tiene que dar cero, y si agarramos y sumamos todo lo de Y, también tiene que dar cero, ¿verdad? Entonces, en este caso, todo lo de X eh, sería, bueno, yo voy a utilizar siempre sum como la sumatoria como el símbolo de sumatoria, ¿verdad? Y en este caso sería la sumatoria de las fuerzas en X. Vamos a ver. Ok, parece que hay un compañero que tiene problemas con el audio. Si fuera el caso que nos escuche perfecto, y si no, bueno, me imagino que luego va a poder ver la grabación. Muy bien. Entonces, yo voy a utilizar el símbolo de sumatoria. No lo voy a utilizar, más bien voy a usar siempre sum. Y en este caso esa sumatoria va a ser igual a cero, ¿verdad? Y entonces este sería el F1X, ¿verdad? Porque se va positivo. En este caso, bueno, puede ser que ni siquiera sume, no voy a colocar el término del F2X porque es cero, ¿verdad? Voy a restar el F3X porque dijimos que eso es negativo. Y voy a restar también el F4X porque dijimos que también era negativo. ¿Ok? Y eso tiene que ser cero. ¿Ok? Entonces, en este caso los valores son 300 menos 100 y menos 200 y eso tiene que ser cero, lo cual evidentemente así es, ¿verdad? Si a 300 le quitamos 100 nos da 200 y si le quitamos 200 más, llegamos a cero. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos una comprobación correcta, ¿verdad? Efectivamente, eso dio cero igual a cero, que es lo que se llama también una tautología,
¿verdad? Pero bueno, en este caso lo importante es que eso es así. Entonces, al menos en el eje X ya estamos en equilibrio. Tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad? Con una sumatoria de las fuerzas en Y para ver si son efectivamente cero. ¿Ok? Entonces no voy a incluir la F1Y porque es cero. Sí voy a incluir negativa la F2Y porque va hacia abajo. También voy a incluir negativa la F3Y porque también iba hacia abajo. Y voy a incluir positiva la F4Y porque va hacia arriba, ¿verdad? Y en este caso tiene que ser cero y los valores son menos 173.2, menos 173.21, más 346.41, igual a cero. ¿Ok? Y entonces, evidentemente, en este caso eso da cero, porque 173 y 173 son 346 y punto 21 más punto 20 da punto 41. Entonces llegamos a la conclusión de que cero es igual a cero, de nuevo, ¿verdad? Entonces, nuevamente tenemos una comprobación correcta. Por lo tanto, efectivamente podemos afirmar que esto está en equilibrio, ¿verdad? La partícula que estamos analizando efectivamente está en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces vean que esto no va a ser lo que se hace típicamente, sino que es como una introducción a las sumatorias, ¿verdad? Y vean que es una cuestión de llevar el orden, sacar las componentes y aplicar estas únicas dos ecuaciones. Acá está hecho mucho más rápido, sin tantos pasos, incluso calculan las componentes dentro de la misma sumatoria y vean que dice seno de 30 porque acá usaron el ángulo con respecto al eje Y, pero yo no hago eso, sino que lo uso siempre con respecto al eje X y, y llegan a la conclusión correcta, ¿no? Entonces, eh, allí queda eso. Ahora, lo de las cosas más importantes, digamos, que nos tiene que quedar del día de hoy, aparte de las dos formulitas con respecto a o la tercera, cuando veamos la parte de tres dimensiones, es lo que se conoce como el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Un diagrama de cuerpo libre es cuando usted agarra una situación que usted la ve, digamos, de forma real y usted la debe convertir a una situación idealizada, ¿ok? No, no es, digamos, o sea, es para poder representar la realidad en una situación más sencilla y poderlo resolver, ¿verdad? Entonces vean que básicamente en este dibujito que se ve acá, lo que dice es que estas dos personas a través de estas poleas están tratando de levantar este peso de este camión, ¿verdad? Entonces uno puede decir que todo se resume al punto A, ¿verdad? En el punto A, que es donde está la confluencia de las tres cuerdas, que son la cuerda que va hacia el objeto, ¿verdad? Que tiene un peso, está la cuerda que va hacia la primera persona y la cuerda que va hacia la otra persona, ¿ok? Entonces, de esta situación que está acá, que es una situación pseudo real, ¿verdad? Porque está también ya idealizada desde el punto de vista del dibujito, pero digamos que es una condición un poquillo más real. Lo que hacemos es decir, bueno, vamos a sustituir la parte aquí de la cuerda de lo que pesa esa caja por el valor del peso, ¿verdad? Esa era una caja que pesaba como 150 kilos, quizás, no menos de, menos de 100 kilos, como unos 80 kilos, kilogramos de masa. ¿Por qué? Porque si yo divido ese peso entre 9.81 me dan 75 kilogramos, ¿verdad? En realidad es algo, no es demasiado pesado, eh, pero digamos que, bueno, si está ahí en la parte de atrás de esa furgoneta, puede ser que sea de mucho volumen. Entonces, de todas maneras puede ser complicado, ¿verdad? Entonces, digamos que se justifica levantarlo con las poleas. Entonces, tenemos el peso. Vean que aquí hay dos opciones. Se le puede dar el peso directamente o se les puede dar, digamos, la masa y a través de la gravedad lo multiplicamos por el peso. Lo convertimos en peso, ¿verdad? Multiplicamos, recuerden, masa por gravedad siempre nos va a dar peso. Y luego, ¿por qué las tensiones apuntan hacia arriba? ¿Por qué las tensiones apuntan hacia arriba? Uno siempre tiene que imaginarse, digamos, qué pasa si usted corta la cuerda.
¿verdad? Si usted corta una cuerda, cualquier cuerda que esté tensa, usted lo ha podido ver, digamos, o lo ha podido experimentar por sí mismo. Si usted corta o se le ha reventado alguna cosa tensa, lo que hace es que ambos extremos jalan hacia el origen de cada uno de esos extremos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Eso significa, digamos, que si usted tiene una cuerda tensa y usted la corta y eso se va hacia los extremos, significa que hay una fuerza interna que va de manera confluyente para que se mantenga unido. Vamos a ver, entonces, si yo tengo esta cuerda y yo la corto aquí, el pedacillo de la cuerda que va hacia el punto A se cae. Bueno, y si se cae y no se caía antes, es porque existe una tensión que lo mantiene en la posición, ¿verdad? Y por eso la tensión apunta hacia el otro extremo. Y es la misma analogía para la tensión AB, ¿ok? Es la misma analogía. Entonces vean que lo que estamos llegando es a esta situación acá, donde tenemos tres fuerzas, pero no conocemos dos, ¿verdad? Y entonces acá la pregunta es claramente cuál sería el valor de esas tensiones, ¿verdad? ¿Para qué es importante eso? Bueno, en este caso eso sería importante como para saber, digamos, si las personas son capaces de ejercer esa fuerza, ¿verdad? Y poder levantar esa caja. O, por ejemplo, decir, bueno, cuánta es la fuerza que tienen que hacer en comparación a las 736 newtons que pesa eso, que sería, digamos, ir a alzarlo directamente, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esto se resuelve con equilibrio. ¿Y cómo con equilibrio? Bueno, con las mismas dos ecuaciones que vimos antes. ¿Y cómo así? ¿Cómo sería la forma de entrarle a esto? Bueno, la manera de entrarle es a partir de las componentes, ¿verdad? Las componentes. Siempre eso es lo que vamos a hacer primeramente, ¿verdad? Entonces, digamos que yo digo, bueno, ¿cómo serían las componentes de esto? Entonces, yo tengo la fuerza TAC o TAB, digamos que empecemos por la TAB, ¿verdad? Esa es la tensión AB y yo quiero calcular su componente en el eje X, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos dicho de esto? Hemos dicho, vea, la tensión AB en X es lo que valga la tensión AB, ¿verdad? Lo que valga la tensión AB, una magnitud que yo no conozco, pero digamos, lo que valga multiplicado por el coseno del ángulo que se forma con respecto al eje X, ¿verdad? En este caso, ese ángulo son 50 grados. Aquí claramente se puede ver que el ángulo que se forma de la tensión AB con respecto al eje X es 50 grados. ¿Ok? Entonces, yo no sé cuánto vale la tensión AB. O sea, la magnitud yo no la conozco, pero yo sí puedo calcular el coseno de 50. ¿Verdad? Entonces, yo calculo el coseno de 50 grados y me da 0.642. ¿Verdad? 0.642. Como el 2 es menor a 5, entonces no redondea y se queda 0.64, ¿verdad? No sube, sino que más bien se queda allí. Y entonces sería 0.64 multiplicado por lo que dé o por lo que sea la magnitud de la fuerza. ¿Ven? Esa es la manera de hacerlo. O sea, lo dejamos expresado nada más. ¿De qué sirve eso? Bueno, ya vamos a ver. Luego yo calculo la tensión de la misma cuerda AB, pero ahora en Y. ¿Ok? Ahora sería la componente en Y. Y entonces acá decimos, bueno, lo que valga la tensión, que no sé cuánto es, multiplicado por el seno de 50 grados. ¿Ok? Y en este caso, entonces decimos, bueno, ¿cuánto vale el seno de 50 grados? ¿Verdad? Y lo calculamos aproximadamente, el seno de 50, dice que da 0.766, ¿verdad? 0.766. Entonces, como ese 6 si es mayor que 5, ¿verdad? Nos va a redondear el segundo 6 a un 7, ¿verdad? Entonces sería 0.77 de lo que valga la tensión AB. ¿Ok? Ese sería el paso uno, que es calcular las componentes de la tensión AB. Cuando lo metamos en una sumatoria, en cualquier sumatoria que lo tengamos que meter,
este valor va a ser negativo, este valor va a ser negativo, que sería el valor de la tensión en X, porque en el segundo cuadrante el valor de X es negativo, y este valor se tiene que introducir positivo, ¿verdad? Porque la componente en Y en el segundo cuadrante es positiva. Muy bien. Luego vamos a hacer las componentes de la tensión AC, ¿verdad? Entonces la tensión AC en X va a ser igual a la tensión AC, yo no sé cuál es la magnitud, y lo multiplico por el coseno del ángulo que se forma con respecto al eje X, ¿ok? Que en este caso es 30 grados, ¿ok? Cuando yo calculo ese coseno en la calculadora, me tiene que dar como 0,86 algo. El coseno de 30 dice que es 0,866, ¿verdad? 0,866. Nuevamente, ese tercer 6 va a redondear al segundo y nos va a quedar 0,87 de la tensión AC, ¿ok? Y la tensión AC en Y va a ser igual a la tensión AC multiplicado por el seno del ángulo, y nuevamente es 30. Y en este caso ese valor es un medio, ¿verdad? 0,5, solo pongo un decimal porque no hay otro, puedo poner 0,50 si quiero, pero no hace falta, de la tensión AC. Evidentemente, en este caso, ambas componentes, bueno, no, la fuerza está en el primer cuadrante, y por lo tanto, el valor es positivo cuando lo tengamos que meter en una sumatoria, ¿verdad? Que apunta en el primer cuadrante. Entonces, ya con eso tenemos, como podríamos decir, digamos, el 50% del ejercicio, este, porque tenemos las componentes. Se puede, digamos, si esta fuerza de 736 hubiese estado inclinada, se le tienen que calcular de igual manera las componentes. Sin embargo, en este caso, al ser toda en el eje Y, entonces no se tiene que calcular, ¿verdad? Simplemente se podría poner, bueno, la fuerza, digamos que uno la llama, usted dice, bueno, esa fuerza para ponerle un nombre, yo necesito llamarla, la voy a llamar P, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, eso va a ser igual a la fuerza P. Y usted dice aquí, bueno, es que Px es igual a cero, no, no hay componente en X, pero lo que sería Py sí, ¿verdad? Py es igual a 736 newtons. Y recordamos claramente que eso cuando se meta en cualquier sumatoria tiene que introducirse negativo porque apunta hacia abajo, ¿verdad? Apunta hacia abajo. Muy bien. Entonces ahora sí decimos, bueno, ¿cómo sería nuestra sumatoria de fuerzas en X? ¿Verdad? ¿Cómo sería nuestra sumatoria de fuerzas en X? Tiene que ser cero, tiene que ser cero, ¿ok? Entonces usted llega y dice, bueno, ¿qué cosas tengo yo en X? ¿Verdad? ¿Qué cosas tengo yo en X? Y entonces ahí lo importante es que usted se dé cuenta que que tiene dos fuerzas en X, ¿verdad? Que tiene dos fuerzas en X, porque la AB, la tensión AB, le aporta una componente en X, y la tensión AC le aporta una componente en X, ¿verdad? Cada una le aporta una. Entonces usted dice, bueno, cuando yo lo introduzca acá, yo tengo que decir, bueno, menos, recuerden que habíamos dicho que la tensión AB en X era negativa, ¿verdad? Y usted luego dice, bueno, más, porque dijimos que la tensión AC en X es positiva, una por estar en el segundo cuadrante es negativa, y la otra por estar en el primero es positiva, y eso tiene que ser igual a cero, ¿ok? Ahora, usted por lo menos, digamos, si bien es cierto, no conoce el valor real, por lo menos sabe que usted puede cambiar la tensión AB X, ¿verdad? Por 0,64 de la tensión AB. Y puede cambiar la tensión ACX por 0,87 de la tensión AC. Y eso es igual a cero, ¿ok? Y eso que usted tiene allí es una ecuación, ¿verdad? Es una ecuación
que, le- que la vamos a llamar ecuación 1. ¿Ok? Esa sería nuestra ecuación 1. Luego, usted va a hacer una sumatoria de fuerzas en y usted va a decir, bueno, ¿cuántas cosas tengo yo en Y? ¿Verdad? Entonces usted se daría cuenta o debe darse cuenta que tiene tres cosas en Y, ¿verdad? Tres cosas en Y. Cada una de las tensiones le aporta una componente en y además tiene el peso que le llamamos P, ¿verdad? Entonces vean que las dos componentes de las dos tensiones en Y son positivas, porque las dos apuntan hacia arriba en Y. Pero el peso es negativo y eso es igual a cero. ¿Y usted qué valores conoce allí? Bueno, sabe que la tensión ABY, usted la puede cambiar por 0,77 de la tensión AB, y usted la tensión AC la puede cambiar por 0,5 de la tensión AC, y el P lo puede cambiar por un 736 y eso es igual a cero. ¿Qué logramos con esto? Usted dirá, porque yo veo un montón de letras, pero lo que logramos es tener únicamente dos incógnitas. Vean que en la ecuación 1 tenemos TAB y TAC. Y en este punto ya llegamos a tener TAB y TAC. Sería muy diferente que tuviéramos TABX, TABY, TACX y TACY. Tendríamos cuatro incógnitas y solo dos ecuaciones no lo podríamos resolver. Pero como ya sustituimos cada una de las componentes por una expresión equivalente, donde la equivalencia es con respecto a la tensión general, solamente tenemos dos incógnitas. Solamente tenemos dos. Y eso se parece mucho, o es exactamente, un sistema de ecuaciones de dos variables, que es algo que necesitamos poder resolver. ¿Ok? Entonces, yo antes voy a plantear esto así como 0,77 de la tensión AB más 0,5 de la tensión AC, y ese número que está solo lo voy a pasar al otro lado del igual. Cuando digo que el número está solo, es que no está acompañado de una variable, ¿verdad? No está acompañado de una variable. Y entonces lo voy a pasar al otro lado del igual y como está restando, pasa a sumar. Y a esto yo le voy a llamar ecuación 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y el sistema de ecuaciones que tenemos es el siguiente. Menos 0,64 de la tensión AB más 0,87 de la tensión AC igual a cero y 0,77 de la tensión AB más 0,5 de la tensión AC igual a 736. Esas son las dos ecuaciones que tenemos, ¿verdad? Entonces eso usted le podría recordar a sus años allá donde usted resolvía esos sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Ahora, el cómo vaya usted a resolver este sistema de ecuaciones, en cierta medida, a mí me tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque usted ya debería de ser capaz de poder resolver un sistema de ecuaciones de dos variables. ¿Lo puede resolver a mano? Sí, lo puede resolver a mano. ¿Cómo sería resolverlo a mano? Bueno, despeje una de las variables, sustitúyalo en la otra, encuentre el valor de esa y se devuelve al principio y lo sustituye y allí está. Sin embargo, llegados a este punto, vamos a utilizar la calculadora para eso, ¿verdad? Vamos a utilizar la calculadora para esta este, solución. ¿Ok? Entonces, la idea es que con las calculadoras que les dije el otro día que íbamos a utilizar, ¿verdad? Y que yo esperaría que usted tenga a mano, se puede resolver esto con lo que sería el modo de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, si tiene esta calculadora, la gris, este, sería con modo 5.1 que llamamos, ¿verdad? Cuando decimos modo 5.1 es porque presionamos el botón modo, luego el 5 y luego el 1, ¿ok?
Entonces, algo importante acá es el orden de la ecuación, ¿verdad? Es el orden de las ecuaciones. Las ecuaciones siempre tienen que tener la misma primer variable. Entonces vean que en este caso eso se cumple. Es la misma primer variable. Tiene que tener la misma segunda variable. Ahí está la misma segunda variable. Y los números solos tienen que estar al otro lado del igual, a la derecha del igual los números solos. Evidentemente en la primera ecuación el número solo es un cero, pero y si no hubiera se pone cero, digamos como en ese caso, pero en la otra es 736. Por eso vean que yo le pongo el número 2, le llamo ecuación 2, hasta el momento en el que ya la tengo escrita de esa manera. Entonces siempre nos tenemos que acostumbrar a escribir variable 1, variable 2 y el número que no tiene variable al lado derecho del igual, ¿verdad? Porque esa es la forma en la que la calculadora lo pide. Entonces, si le damos modo 5.1, la calculadora lo que le va a salir a usted, evidentemente, ¿verdad? Es como esa matriz donde usted tiene que ir metiendo los valores. Entonces, el primer valor que se mete es el valor que está a la par de la primera variable. En este caso, menos 0.64. Y le damos igual. El segundo valor es el valor que está a la par de la segunda variable. Sería 0.87. Y le damos igual. Y el tercer valor es el número solo. Y usted puede dejar el cero que ahí está o le puede escribir cero igual, ¿verdad? Como usted quiera. Luego lo va a pasar al cuarto valor, que sería el primero de la ecuación de abajo, o sea, 0.77. Luego el que sigue, que sería el que acompaña a la segunda variable abajo, sería 0.5. Y el último, 736, ¿verdad? Si hacemos eso y le damos igual, nos da que el primer valor es 646 y el segundo valor es 475.85. La primera era 646.85, de hecho los dos terminan en 85, ¿verdad? Pero bueno, entonces, de acuerdo con el análisis de la calculadora, la tensión AB es igual al primer valor, que es 646.85 newtons, libras, son libras, no newtons, sí. Y la tensión AC son el otro valor que nos dio 475.85 newtons. ¿Ok? Evidentemente, en este caso, las dos nos tienen que dar positivas porque las tensiones sí están apuntando hacia el lado que corresponde, ¿verdad? El lado que corresponde es hacia el otro extremo, ¿verdad? Las tensiones siempre hay que dibujarlas así, hacia el extremo contrario. ¿Ok? Y entonces así es como se resuelve este ejercicio. Entonces vean que usamos el equilibrio, que son dos ecuaciones de lo más sencillas, para poder encontrar dos variables. ¿Que hay que saber hacer sistemas de dos ecuaciones? Por supuesto que hay que saber. ¿Que hay que saber hacer de tres? También más adelante, ¿verdad? Pero ya eso es en un segundo plano e incluso podemos utilizar la calculadora. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan al respecto de este ejercicio? De mi parte no, profe. De acuerdo. Ok, entonces, ojalá lo hayan podido ir trabajando conmigo, pero si no, bueno, por lo menos que estuvieran atentos. Entonces vamos a quitar lo que puse. Y acá, bueno, lo que se hace es lo mismo, ¿verdad? Se calculan las componentes, vean que se pone que es el coseno, el seno, el coseno, el seno, ¿verdad? Estas son las de X, estas son las de Y. Acá se pone cero porque evidentemente el peso, acá le llamé W, yo le puse ahorita P, es lo mismo. Y luego vean que hacemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Acá está, digamos, como se trabajaría a pata, ¿verdad? Metiendo una ecuación dentro de la otra. Y los valores nos difieren ligeramente. Uno nos dio 647, que ese sí se parece mucho. El otro nos dio 480. En realidad, digamos, 475 es prácticamente lo mismo. Sí, evidentemente van a haber diferencias por el redondeo, ¿verdad? Una cosa, vean que aquí se usaron tres decimales para el seno y el coseno, mientras que nosotros utilizamos dos.
y ya con eso es suficiente para que la respuesta sea ligeramente diferente. Sin embargo, las dos son correctas, ¿verdad? Entonces, este, por eso digo, tratemos de estandarizar y utilizar siempre dos decimales. Si todos utilizamos siempre dos decimales, deberíamos de llegar siempre a las mismas respuestas. Pero bueno, si alguien usara un día 3, yo se lo calificaría. Si alguien usa uno, pues no, porque le estoy diciendo que al menos dos, ¿verdad? Entonces tratemos de usar siempre al menos dos. Muy bien, acá hay una serie de ejercicios. Podemos tomar una pequeña pausa. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Bulbasaur! ¡Bulbasaur! Bueno, jóvenes, vamos de vuelta. Lo que nos dan es una masa. Dice, determine la tensión en los cables AC y BC en ambos casos, ¿verdad? Y en el primer ejercicio nos dan una masa de 200 kilogramos, que lo primero que deberíamos de hacerlo es convertirla en peso, ¿verdad? Entonces eso sería lo primero. Entonces, vamos a ver, el peso de eso es igual a la masa por la gravedad, ¿ok? Y entonces, bueno, la masa son 200 kilogramos y vamos a utilizar de gravedad 9,81. Entonces ese peso nos debería dar algo así como 1962 newtons. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tenemos eso, lo que correspondería es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y entonces, así como lo mencioné antes, vean que al final todo se resume a lo que pasa en el punto C. ¿Ok? El punto C existe, ahí está, y le confluyen cuatro, este, tres cuerdas, que cada una la vamos a sustituir por una flecha, ¿verdad? Que sería lo que representa la fuerza. Entonces, en el caso del peso, ¿verdad? Que es el de ese bloque, recuerden que el peso siempre lo tenemos que representar enteramente hacia abajo, completamente en el eje Y, ¿verdad? Entonces, este sería el valor del peso. Muy bien. Ahora, nos imaginamos qué pasa si yo corto acá, ¿verdad? Si yo corto esto, ¿sí? Entonces, la cuerda esta de C que va hacia B se caería, ¿verdad? Por gravedad se caería. Entonces, eso significa que tiene que existir una fuerza que la está llevando hacia el punto B y la está manteniendo así tensa, ¿ok? Y pasa exactamente lo mismo aquí. Si yo corto, ¿verdad? Este cablecillo se caería así. Entonces, es la misma razón. La fuerza va hacia el otro extremo. Es decir, ¿verdad? Traduciéndolo a flechas, esta sería una de ellas, ¿verdad? Que sería la tensión de C a B y, perdón, esta sería la otra, que sería la tensión de C a A. Ahora es importante que cuando les escribamos los nombres, pongamos el punto de origen y el punto de destino en el orden que corresponde. ¿Ok? Entonces sería T, C, A y T, C, B. ¿Ok? De acuerdo. Entonces esos serían los valores. Ahora, ¿qué es bien importante, digamos, en estos ejercicios donde hacemos los diagramas de cuerpo libre? Bueno, siempre indicar los ángulos, ¿verdad? Siempre indicar el ángulo es muy importante. ¿Ok? Entonces, debemos de indicar el valor de los ángulos y para eso yo estoy haciendo aquí como un horizonte y voy a indicar el ángulo, ¿verdad? Entonces yo tengo que indicar el valor de este ángulo, que digamos que le vamos a poner alfa, y tengo que indicar el valor de este ángulo, que digamos le vamos a poner beta. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con su observación,
de acuerdo con su observación, a cuánto equivale el ángulo alfa. Yo creo que alfa es 75, ¿no? Usted cree que alfa es 75, ¿ok? ¿Y cuánto cree usted que es beta? 15, si no me equivoco. Ok, usted dice que es 15. ¿Hay alguien que esté de acuerdo o en contra de lo que indica el compañero? Entonces, el compañero dice que alfa es igual a 75 grados, ¿ok? Y además dice que beta es igual a 15 grados, ¿ok? Beta es igual a 15 grados. ¿Están de acuerdo? Bueno, yo estoy de acuerdo. Y espero que ustedes también estén de acuerdo. Ujú, muy bien. Entonces, ahora lo que seguiría serían las componentes. Ahora serían las componentes. Obviamente, Px ya sabemos que vale 0, ¿no? Y Py ya sabemos que va a ser 1962 newtons y que cuando lo metamos en cualquier sumatoria tiene que ser un valor negativo porque él va todo hacia abajo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos con las componentes de las tensiones. Entonces, en el caso de la tensión, CB, ¿ok? Sería la tensión CB en X, va a ser igual perdón, a lo que corresponda a la tensión CB, que no sé cuánto es, multiplicado por el coseno del ángulo que se forma con respecto al eje X. Y ese ángulo es 75, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto da ese coseno? Ese coseno da, coseno, o sea, entonces aquí nos salimos del modo de ecuaciones, coseno 75, 0.258, entonces 0.26, ¿verdad? 25.8, entonces eso se redondea a 26, SB, ¿ok? Eh, Eso está en el primer cuadrante, entonces cuando haya que sustituirlo, se va a sustituir por un valor positivo, ¿ok? Y TCB Y va a ser igual a lo mismo, TCB por el seno de 75 grados, ¿ok? Entonces TCBY va a ser igual a el seno de 75, que es 0.965, ¿verdad? 0.965, o sea, 0.97 de TCB, ¿ok? Eso también está en el primer cuadrante, bueno, y entonces sería positivo, ¿ok? TCA en X va a ser igual a TCA por el coseno, pero ahora de 15 grados, ¿ok? Y entonces TCA en X va a ser igual a el coseno de da 0.965, entonces sería 0.97 de TCA. Y eso, como está en el tercer cuadrante, donde se meta en algún lado, tiene que ser negativo, ¿ok? Y TCA Y es igual a TCA por el seno de 15 grados, ¿ok? Y bueno, el seno de 15 grados da 0.26, ya redondeado, 0.258, y eso redondea, ¿ok? Entonces eso sería TCA. Y como está también en el tercer cuadrante, es un valor negativo. Entonces vean que el cálculo ordenado de las componentes es importante. Y ahora solo tenemos las dos formulitas que ya sabemos, ¿verdad? Simplemente tenemos una sumatoria de fuerzas en X, ¿ok? Y eso va a ser igual a 0. ¿Y cuántos términos, perdón, cuántos términos tenemos en X? Tenemos dos, ¿verdad? Únicamente tenemos la componente de TCB y la componente de TCA. Eso no tenemos en X, ¿verdad? Evidentemente. Entonces sería, bueno, acá hay que tener un cierto orden, ¿verdad? Usted puede poner cualquiera de las dos variables de primera, siempre y cuando respete que esa es la primera para la segunda ecuación.
Si las pone al revés, no importa, siempre y cuando las dos las ponga al revés. O sea, lo que tiene que haber es una concordancia. Yo voy a poner primero ACB. Entonces, TCBX menos TCAX igual a 0. Ok, y eso lo voy a sustituir por 0.26 TCB menos 0.97 TCA. ¿Ok? 0.97 TCA. Y eso es igual a 0 y es nuestra ecuación 1. Ok, y ahora por sumatoria de fuerzas en Y, que también tiene que ser 0, acá tenemos tres términos tenemos, ¿verdad? Tenemos TCB Y, que es positivo, tenemos TCAY, que es negativo, y tenemos P, que también es negativo. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Y eso es igual a 0. Y entonces cuando lo sustituimos, sería 0.97 de TCB, menos 0.26 de TCA, menos 1962 igual a 0, pero recordamos que el número tiene que ir al otro lado del igual. Tiene que ir al otro lado del igual. Entonces, igual a 1962. Y eso sería la ecuación 2. ¿Ok? Y sencillamente hacemos lo mismo, ¿verdad? Modo 5, 1 y resolvemos en la calculadora. Y los coeficientes que metemos son 0.26 igual, menos 0.97 igual, 0 igual, 0.97 igual, menos 0.26 igual y, perdón, 1962 igual. Y de ahí que las tensiones sean, en el caso de la primera respuesta que a mí me da, tiene que ser la primer variable que yo puse. Por lo tanto, la primera es TCB, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? Y sería 2179.25 newtons. Y la segunda es evidentemente la segunda que puse, y en este caso es 584.13. ¿Ok? Es bastante, digamos, debería de ser bastante claro, tal vez para nosotros, que más bien TCA es una carga para la, el cable CB, ¿verdad? Porque no nos está ayudando en nada a sostener, porque está más bien más abajo. Entonces vean que eso que está allí es ineficiente desde el punto de vista que BC tiene incluso más tensión, tiene incluso más tensión que lo que pesa el bloque. Entonces sería mejor cortar aquí y que esto quede solo guindando del cable BC. En ese caso el cable BC tendría menos esfuerzo. Ahora, las razones pueden haber un montón de por qué esto estaría así y no guindando directo. Puede ser que se ocupe que esté un poco más a la izquierda, ¿verdad? Entonces se pone con el cable AC. Vean que aquí no tenemos dimensiones, entonces eh, se puede esto querer cortar en algún momento para que esto se haga como un péndulo, ¿verdad? Qué sé yo, en la parte de atrás de un teatro, cuando quiere usted que pase algo atrás del escenario, pero evidentemente algo más eficiente en los cuales cada una de las cuerdas hubiera tenido que soportar menos peso o menos fuerza, es que el punto A esté en cualquier lado por aquí arriba, ¿verdad? Del eje X aquí hacia arriba, no importa dónde estuviera el punto A, sería mejor que donde está ahorita, ¿verdad? Pero bueno, el ejercicio es así y así lo resolvemos. Los Profe, una ejercicios, pregunta. sí, señorita, ¿Por qué en la sumatoria de FY se agregó la P? porque, digamos, usted siempre tiene que preguntarse, antes de hacer las sumatorias, cuántos elementos tengo yo en ese eje, ¿verdad? Entonces, al tener, por ejemplo, nosotros esta fuerza acá, la fuerza de CAB, nosotros tenemos, voy a hacerlo un poquito más gruesa. Digamos, nosotros tenemos que saber que cuando tenemos esta fuerza tiene dos componentes.
tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. ¿Ok? Luego, esta fuerza que está aquí también va a tener una componente en el eje X y va a tener una componente en el eje Y. Pero el P, digamos, el peso de ese bloque, él solamente va a tener una componente en el eje Y, porque el peso siempre va hacia abajo por definición, ¿verdad? Porque está apuntando al centro de la Tierra. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, quitando, quitando las flechas estas, quitando esta y quitando esta otra, porque lo que hacemos es convertir todo a componentes. Vea que tenemos 5 en total. Ahora tenemos 5 en total. Tenemos estas dos, esta y esta son en el eje X, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hicimos la sumatoria de fuerzas en X, únicamente incluimos esos dos términos, pero tenemos estas tres, las dos en rojo y la azul, en el eje Y. ¿Verdad? Entonces, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, incluimos no solo las dos componentes de las tensiones, sino que metemos el valor. Eso sería. Gracias. Bueno. Ven, entonces, ahora vean que no lo vamos a hacer, pero vean que el segundo ejercicio, voy a borrar esto, el segundo ejercicio no tiene la fuerza hacia abajo, la fuerza está hacia la derecha. Esta fuerza de 500 newtons está hacia la derecha. Entonces, más bien, digamos, por lo menos si hacemos una lluvia de ideas rápida, esta tensión va a ir hacia allá, ¿no? Entonces, esta tensión va a tener una componente en Y y va a tener una componente en X. Esta otra más bien va a ir hacia abajo, ¿verdad? Hacia el punto B. Entonces, también va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Entonces, vea que ahora que quite las fuerzas yo, porque ya las fuerzas las convertimos en componentes, nos siguen quedando 5 flechas, ¿verdad? Nos siguen quedando 5 flechas, pero en este caso la de 500 está horizontal. Entonces, más bien en este segundo caso es la sumatoria en X, la que tiene 3 términos, ¿verdad? La sumatoria en X va a tener CAX, CBX y esta fuerza de 500 newtons, 3 términos, y mientras que la de Y, solo 2, ¿verdad? Entonces, así es como va a funcionar este caso.